Vamos a dar 2 minutitos para que puedan conectarse a alguien más. Bien, vamos hoy día a ver lo relacionado a ciertos, ¿cómo se llama? Beneficios sociales, ¿ya? Los más, se podría decir, que más se aplican, ¿no? En nuestra realidad para poder, tener una verdadera interpretación y análisis de estos beneficios sociales. A ver, mientras se van conectando, un minutito. A ver, sí se visualiza, ¿no es cierto? ¿Se confirma? Ok, bien. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sila, también buenas tardes. Bien, creo que ya vamos a poder entrar a nuestra clase del día de hoy. Bien. Eh, Como sabemos o como hemos podido ir revisando, ¿no? El tema de la legislación laboral es bastante amplia, ¿no? Y bueno, los beneficios en el Perú también constituyen un conjunto de derechos económicos, ¿no? Que le otorgan en este caso a los trabajadores con la finalidad de poder en cierto punto, ¿no? Protegerse en su bienestar, poder tener una estabilidad económica y poder tener mejores condiciones de vida, ¿no? Calidad de vida, en otras palabras. Bueno, y estos beneficios laborales, ¿de dónde nacen, ustedes creen? ¿O cómo se dan? A ver, ¿cuál creen que sea el origen, ¿no? De los beneficios laborales? Haciendo, haciendo un poquito de historia, a ver. O más que de historia, simplemente de análisis, ¿no? A ver, ¿de dónde nacen estos beneficios laborales? Si alguien desea participar, puede hacerlo escribiendo en el chat.
o en todo caso, pidiendo la participación para expresarse. A ver, ¿cuál es la naturaleza de los beneficios laborales? ¿O qué beneficios laborales ustedes conocen? Alguno de los tantos beneficios que pueda un trabajador tener, llamémosle así, esas condiciones que lo hagan merecedor a ello. A ver, Victoria nos dice, proviene de la necesidad de regular las relaciones entre el trabajador y el empleador. Bueno, tú has puesto justamente algo ahí bastante interesante, ¿no? Los beneficios laborales derivan justamente de esta relación bastante estrecha que hay, ¿no? Entre estos dos elementos, ¿no? Que es trabajador y empleador, porque si no, no podría darse, ¿no? Para poder asignarle dichos beneficios. Bueno, para nuestro contexto peruano, ¿no? Los beneficios laborales no solamente cumplen una función remunerativa, en este caso de carácter indirecto, ¿no? Porque se dan justamente producto de ciertas condiciones que se tienen que cumplir, sino que también buscan poder garantizar la seguridad de los trabajadores justamente frente a algunas contingencias que podrían presentarse en el futuro, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el tema de las enfermedades, ¿no? El tema de una enfermedad que pudiera originarse producto eh, de la actividad laboral, ¿no es cierto? Entonces, para ello necesita ciertos beneficios, ¿no? O sea, también cuando hay un estado de maternidad, ¿no es cierto? Hay un descanso, ¿no? El pre y postnatal. También cuando hay un cese, ¿no? Cuando hay un cese laboral, ¿de qué beneficio nos referimos ahí? Cuando hay un cese. Liquidación. Liquidación, pero justamente hay exactamente, ¿no? Hay este pequeño beneficio, ¿no? Que es la compensación por tiempo de servicio, pero que como su propio nombre lo dice, ¿no? Compensación por tiempo de servicio, que si bien es cierto, hasta antes de que se diera la emergencia sanitaria, ¿no? De la pandemia, era un fondo, ¿no? De manera intangible que no se podía retirar, que no se podía disponer, ¿no? eh, hasta que el trabajador pues ya no contara un vínculo laboral con el empleador. Pero sucedieron ciertas circunstancias, como sabemos, que han tergiversado, distorsionado la naturaleza justamente de este beneficio, ¿no? Que era tenerlo o disponer de ello al término de la relación laboral, ¿no? O al cese del vínculo laboral. Como sabemos, hay hoy en día en la actualidad hay una disponibilidad, ¿no? Que puede retirar hasta el 100% de esos fondos. Muchos de los trabajadores que han tenido ahí su fondo de CTS lo han retirado, ¿no? En algunos casos para poder satisfacer algunas necesidades como es alimentación, vivienda, salud también, ¿no? Bueno, otros también lo han destinado para distracción, ¿no es cierto? Consumo, viajes, etcétera, ¿no? O sea, cada uno es libre de disponer con su dinero, ¿no? Por algo esos fondos son ya de libre disponibilidad, pero que sin embargo perdió su naturaleza, o perdió el fin con el que se había creado, ¿no? Que justamente era poder suplir en cierto grado una contingencia, ¿no? En la CTS. Bueno, otro de los beneficios que también seguramente hemos escuchado son las gratificaciones que se dan, ¿no? Las gratificaciones, en qué fecha y en qué mes o en qué periodo se otorgan, a ver, ¿recuerdan? Julio y diciembre, ¿no? 2 veces al año. ¿Qué día exactamente? A más tardar los 15 de julio o de noviembre.
Correcto, ahora, correcto, ¿no? A más tardar la quincena de julio o diciembre, ¿no? O sea, fiestas patrias o fiestas navideñas. Que justamente también, ¿no? Este tipo de beneficio que son las gratificaciones, un poco sirve para poder tener una liquidez adicional, ¿no es cierto? Para poder disponerlo y para poder hacer algunos consumos, ¿no? En esos meses donde hay bastante movimiento, ¿no? Sabemos que en el mes de julio se mueve bastante, ¿no? La economía. En diciembre también, ¿no? Hay un ritmo un poco más dinámico que en los meses previos, ¿no? Entonces, y eso es porque los trabajadores tienden o cuentan, ¿no? Con un exceso de dinero. Pero claro, algunos lo utilizan para pagar deudas, otros para poder comprar quizás algún tipo de bien, ¿no es cierto? O para poder adquirir algún servicio, pero es que ya ellos disponen de ese exceso, ¿no? Y otro también de los que regularmente siempre hemos escuchado, ¿cuál es? Ya hemos visto CTS, gratificaciones, ¿qué otro beneficio laboral se Utilidades, genera producto de esta relación contractual entre trabajador y empleador? Las CTS, vacaciones, ¿no? utilidades y vacaciones. Las vacaciones, ¿no? Que también, ¿no? Justamente hoy día estuve leyendo una sentencia del tribunal, del TC, que justamente hablaba sobre las indemnizaciones sobre las vacaciones no gozadas, ¿no? Había un artículo bastante interesante, ¿no? En el cual establecía que si bien es cierto, el trabajador podía gozarlas al término o a la, ¿cómo se llama? A la obtención del año laboral, podía gozar sus vacaciones, pero que a veces producto de algún tipo de circunstancias ellos no lo hacían, ¿no? O sea, las iban postergando, pero ese trabajador recibía su sueldo, ¿no? Su sueldo lo recibía en el momento, recibía también su sueldo por la vacación, ¿no? Porque son dos sueldos, pero el Tribunal Constitucional había resuelto, ¿no? Una jurisprudencia que tenía que indemnizársele por un sueldo más, ¿no? Una remuneración más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el trabajador percibió un sueldo por haber trabajado en sus vacaciones y además percibió su vacación como corresponde, ¿no? Remunerativa, pero también tenía derecho a percibir una indemnización, ¿ya? Por no haber gozado en el plazo que le correspondía, ¿ya? Entonces, eso es una jurisprudencia que va a sentar precedentes seguramente para futuras obligaciones laborales que tengan que ver con este beneficio, ¿no? Que es las vacaciones. Claro, las pueden acumular, sí, las pueden acumular, correcto. Algunos acumulan las vacaciones, ¿no? Y las gozan ya al finalizar, cuando ya van dos, tres periodos, ¿no? Pero ¿qué dice esta sentencia del tribunal? Eso no interfiere de que el empleador debería indemnizarte por no haber gozado tus vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad de la norma? ¿Cuál es la finalidad en este caso de los que han resuelto, ¿no? A favor de los trabajadores. Darle justamente una calidad de vida, ¿no? O sea, todo trabajador que cumple un año de servicio debería de manera inmediata gozar sus vacaciones, ¿ya? Que es cierto, por un tema de necesidad, por un tema quizás de estar activamente laboral, pues, generando ingreso, no lo gocen, ¿no? No lo gocen en las fechas que corresponden o lo prorrateen para después. Eso no impide que tú hayas obtenido una indemnización eh, por esa vacación no gozada. Entonces, seguramente de aquí en adelante los empleadores tendrán que conversar con sus trabajadores para que puedan disponer de sus vacaciones. Lo que sí pueden hacer es quizás, por ejemplo, eh,
no de manera estrepitosa o de manera acumulada, ¿no? Gozarlas todas, ¿no? Por ejemplo, si tengo un mes de vacaciones, yo quizás puedo pedir 7 días o una semana. Luego, en fiestas navideñas, otra semana y así, ¿no? O sea que al final yo lo distribuyo durante un periodo de un año, ¿ya? Pero para eso hay que previamente establecer un cronograma, ¿no? Un cronograma y eso comunicarlo al empleador para que él pueda aceptarlo o en todo caso poder hacer algunas variaciones, ¿no? O sea, lo que se busca es que haya un acuerdo, ¿no? Y que esté justificado, lógicamente, ¿no? Entonces, eso sí es posible, ¿no? De fraccionarlas, ¿no? De fraccionar las vacaciones para que así pueda tener una mejor organización, cómo distribuir ese tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, y lo otro son las utilidades también, ¿no? Que justamente en estos meses, ¿no? Entre marzo, abril, las empresas presentan sus estados financieros y por lo tanto, bueno, no todas están obligadas. ¿Qué empresas están obligadas a dar utilidades a sus trabajadores, recuerdan? ¿Quién de ustedes ha percibido utilidades quizás en algún momento de su actividad laboral? 11 soles, Victoria. 15 soles. A ver, Lidia, ¿qué nos dice? Utilidades. ¿Qué significa esas iniciales PTU? Sí, a ver, yo también he percibido utilidades, ¿no? En un momento percibí un monto bastante significativo y en otro, después al siguiente año, también se redució de manera muy considerable, ¿ya? Entonces, sí, eso va justamente depender de algunos criterios, ¿no? Eso va a depender de algunos criterios. Por ejemplo, el primero es que tenga utilidad la empresa, ¿no? Es el que tenga utilidad. Luego que tenga más de 20 trabajadores o en promedio más de 20, ¿ya? Y tercero, que esté dentro del régimen general de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, teniendo esos criterios, y si se cumplen esos requisitos, los trabajadores van a obtener una utilidad, una partecita, una fracción, ¿no? De todo lo que se ha podido eh, generar, ¿no? Porque es fruto también de ese esfuerzo. Pero no es, y bajo qué criterio se toma, ¿no? Sabemos que todas las actividades tienen distintos tipos llamémoslo así, tienen distintos tipos de variación o de porcentaje que se aplica. Entonces, en función a eso, es que se les da o se prorratea, se difiere, ¿ya? Y se toma en consideración dos criterios. El primero, en función a los días trabajados, y el otro a la remuneración que haya estado percibiendo el trabajador, ¿no? Por eso que muchas veces son variables, ¿no? Son variables los montos a la hora de distribuir. A ver, ¿qué nos dice Kendra? Dice, hay un tiempo límite para que se otorguen las vacaciones y no se otorgue indemnización. Eh, no, o sea, desde que no te otorgan, ya está obligada el empleador a generar una indemnización o a otorgarle una indemnización, ¿no? Es lo que dice esta sentencia, ¿no? Que hoy día la revisé temprano. Que también, si solo trabaja 3 semanas en planilla régimen general, corresponderá a utilidades, como les decía, ¿no? Si en la empresa donde tú has laborado, tienen más de 20 trabajadores o en promedio durante el año tienen más de 20, aparte están en el régimen especial de impuesto, perdón, en el régimen general de impuesto a la renta,
y tercero, han tenido utilidades, entonces sí te va a corresponder. Lógicamente que no te va a corresponder como un trabajador que sí estuvo pues el máximo de tiempo, ¿no? De días y también la remuneración que percibía, ¿no? O sea, ahí va a variar, ¿no? Entonces podría ser, honestamente, en algunos casos he visto que hay utilidades de 10 soles, ¿no? 4 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque así da pues el cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque se toma en consideración los días y la remuneración que se ha percibido, ¿ya? Entonces, eso sí es usual que se dé, ¿no? Ese tipo de variación, ¿no? Frente a un trabajador que sí estuvo todos los días o la gran parte de los días, ¿no? No tuvo descuento, no tuvo falta, ¿no? Y aparte tuvo un sueldo, se podría decir, por encima del promedio, entonces va a tener una utilidad mucho mayor, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy usual. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los beneficios sociales constituyen ese eje fundamental, ¿no? Dentro del derecho laboral peruano. Y como dijo su compañera, buscan dignificar o equilibrar pues la relación entre el trabajador y el empleador, siempre promoviendo que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas, ¿no es cierto? Sean las más idóneas para poder eh, generar nuestras actividades. Si es que hubiera pues algún tipo de falta de aplicación de estos beneficios, es que ya entra a tallar lo que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como SUNAFIL, ¿ya? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bien, veamos entonces, ¿no? El primer punto, ¿no? ¿Qué son los beneficios laborales? La liquidación, dice, de beneficios sociales o laborales comprende todos esos derechos económicos que el trabajador o que el empleador, perdón, debe pagarle al empleado hasta el último día de su trabajo. El recibir la liquidación de beneficios sociales es un derecho del trabajador sin importar la causa por el cual se ha terminado el vínculo laboral, ¿ya? Entendiéndose como esta que también los beneficios laborales también tienen un tiempo de prescripción, ¿recuerdan? Lo vimos al inicio, cuánto es el tiempo de prescripción que puede darse, ¿no? Para poder exigir estos beneficios laborales. Para exigir beneficios El laborales. tiempo máximo de prescripción, ¿recuerdan? Cuatro años, correcto, Milagro, muy bien. Está ahí, lo tiene ahí presente. 4 años es el tiempo máximo desde haber concluido el vínculo laboral para poder exigir, ¿no? Los beneficios laborales. Al margen de que tú hayas firmado, ¿no? Tu liquidación de beneficios laborales que quizás estuvo mal preparada, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? Porque a mí me ha llegado casos, ¿no? Por ejemplo, de trabajadores que han firmado, ¿no? Su carta de liquidación de beneficios y por ahí, pues, tienen amigos, ¿no? Tienen familiares, ¿no? Que quizás son contadores o a veces son, dentro del ámbito laboral, son, especialistas, ¿no? Son abogados y les piden, ¿no? Que por favor le haga el cálculo, ¿no? Si es que está correctamente elaborado. En algunos casos me he dado con la sorpresa de que están bien elaborados, ¿no? Que no les falta nada, que está ahí, ¿no? A veces por céntimos, ¿no? A veces hay redondeos, ¿no? Eso es muy natural también, pero que sí, al menos en líneas generales, se ha cumplido con todo lo que manda la norma. Pero en otros casos sí ha habido diferencias a veces significativas y que eso han obedecido poder hacer o solicitar una regularización, ¿no? De los beneficios pendientes. Y en otros, por ejemplo, el trabajador desconocía el tipo de régimen laboral en el cual él estaba inscrito, ¿no? O por el cual estaba él
laborando, ¿no? No son los mismos beneficios, ¿no? Una micro, una pequeña y una empresa de régimen laboral general, ¿no? O sea, son tres tipos de situaciones distintas y lógicamente puede variar ahí significativamente la liquidación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estuve en una oportunidad que era una empresa, ¿no? Que empezó con 5 trabajadores y que en ese momento a todos ellos les asignaba su sueldo que correspondía, ¿no? Sueldos completos, como sus beneficios completos también, ¿no? Pero después se inscribió como una empresa dentro del REMIPE, dentro del régimen de la micro y pequeña empresa. Entonces, y a partir de ahí empezó a hacer nuevas contrataciones o nuevos trabajadores, ¿no? Y a la hora de liquidarlos al final, pues hubieron distintos tipos de liquidaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a algunos les correspondía CTS, vacaciones, gratificaciones de forma íntegra, ¿no? Forma completa. Mientras los que estaban en pequeña, a algunos les correspondía la mitad, y los que estaban en micro les correspondía prácticamente casi nada, ¿no? Y ellos se sorprendían, ¿no? O sea, se preguntaban, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué no se les liquidaba igual que a los más antiguos, ¿no? Que tenían poco más de tiempo, sí cumplían las mismas actividades, tenían una jornada de 8 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el tipo de régimen laboral, si bien es cierto, nos condiciona ahí para poder saber o para poder determinar cuáles son esos beneficios laborales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, ¿cuál es la estructura que debe tener una liquidación de beneficios laborales? Y es importante que ustedes lo puedan ahí ver. Mire, un momentito. ¿Qué es lo que debe estar en el encabezado? Como vemos ahí. A ver, ahora que dice, quienes ingresaron antes del... correcto, sí, sí, correcto, sí, los que estaban antes de la obtención de la acreditación como REMIPE, ellos percibían sus beneficios laborales tal y conforme correspondía, ese es cierto, ¿ya? Sí, ese es cierto. Ahí no se les podía disminuir, ¿no? No se les podía cortar sus beneficios ya obtenidos justamente por el mismo régimen en el que estaban o en el que habían iniciado, ¿no? Eso es muy buena la apreciación, ¿no? Simplemente a los nuevos que se contrataban sí se tenían que adecuar a la nueva, eh, ¿cómo dice? A las nuevas condiciones, ¿no? Laborales. Entonces, ¿qué es lo que debe tener una liquidación de beneficios laborales? Lo mínimo que debe contener, bueno, el tiempo exacto del servicio del trabajador, que básicamente incluye la fecha de ingreso y la fecha de cese, ¿no? Para saber la temporalidad, el tiempo exacto, ¿no? Puede ser años, meses, días, ¿no? La remuneración básica también al momento de la terminación de la relación laboral, ya que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder nosotros determinar la remuneración computable, ¿no? De donde se van a obtener ya los cálculos para determinar la liquidación, se toma como referencia el último sueldo, ¿ya? Se toma como referencia el último sueldo. Y en función a ese sueldo es que se hacen todos los cálculos ya. La pregunta es, pongámonos de que tú venías ganando, pónganse 2.000 soles, ¿no? Y justo el último mes, el mes en el que tú habías decidido renunciar, te, te reducen el sueldo a la mitad o te hacen una reducción significativa de sueldo. La pregunta es, ¿cuál será la base de cálculo para los beneficios laborales? ¿El monto de la remuneración que venías percibiendo o el monto de la remuneración que en el momento que cesaste figuraba como remuneración
computable. A ver, los leo acá en el chat. No dice Milagros, el último monto, el último sueldo también, ¿no? ¿Y más? A ver, ¿coinciden con su compañera Milagros? Ahora dice que, bueno, considera que no. ¿Por qué no? A ver, del último dice Cecilia, ¿ok? Coincide con Milagros. A ver, como regla general, se utiliza la remuneración percibida hasta el último día de labores, ¿no? Ahora, si es menor, o sea, por ejemplo, si el empleador redujo el sueldo, ¿no? Pero tiene que haber habido un acuerdo expreso, ¿no? Entre el trabajador y el empleador, no de manera arbitraria, que se lo bajó sin comunicarle, no, ¿no es cierto? En este caso, si es que hay algún tipo de, llamémoslo así, pues, eh, de no, a ver, el hecho de que le hayan disminuido el sueldo es una violación a sus derechos, no, no es una violación a sus derechos siempre y cuando esa reducción haya sido, para empezar, haya sido un acuerdo de voluntades entre las partes, ¿no? Para empezar. Otro, de que verdaderamente haya habido una causa objetiva para la reducción, pongámoslo, ¿no? Quizás hubo un incendio, ¿no? Hubo un incendio, hubo un robo, hubo un siniestro, y por lo tanto el empleador conversa con el trabajador y le dice, mira, ya no vamos a poder pagarte lo que estábamos anteriormente, pero sin embargo consideramos que tu trabajo es idóneo, no queremos continuar contigo. Entonces, si te proponen una reducción de salario, ¿no? Entonces, en esos casos, lógicamente sí, no ha habido ningún tipo de violación a ese, a ese, a esa reducción, ¿no? ¿Cuándo sí se consideraría pues una violación o en todo caso una afectación a los derechos laborales? Es cuando de manera arbitraria, pues no, sin previa comunicación, sin ningún tipo de justificación, ¿no? Objetiva, sustentable, es que te reducen un sueldo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han reducido tanto? ¿Me han descontado? ¿No? Entonces hay que ver si verdaderamente amerita esa reducción, ¿ya? Otro también dice el motivo del cese también es importante porque de esto depende si el trabajador debe o no recibir indemnización por despido. Y aquí vamos a ver también que el trabajador tiene dos situaciones, ¿no? Una renunciar y la otra que lo despidan, ¿no? ¿Cuál de los dos le genera mayor beneficio? Los beneficios sociales como CTS, truncos, vacaciones no gozadas y truncas, y gratificaciones truncas pendientes de pago. El sistema de pensiones al cual se encuentra sujeto el trabajador, los descuentos aplicables al trabajador, y si el trabajador no se encuentra de acuerdo al monto que el empleador ha consignado en tu liquidación, puedes observar dicha liquidación de manera escrita, ¿no? Contestándole, ¿no? Lógicamente a este escrito, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se le acompaña una liquidación de parte, ¿ya? Como le decía anteriormente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi primo que es contador, ¿no? O mi primo que es abogado, o mi hermano que es contador, es abogado.
Entonces le solicito que él me redacte o que me haga una liquidación, ¿no? De acuerdo a la información que le suministro, ¿no? O que está en la liquidación que me ha brindado el empleador, y lo puedo ingresar por mesa de partes a las oficinas de la empresa, del empleador. ¿Para qué? Para que pueda ellos eh, rectificar o en todo caso hacer un recálculo, ¿no? Si es que ha habido justamente esa observación o esa mala determinación de los beneficios, ¿no? Entonces siempre se recomienda, ¿no? Que no solamente vaya el documento, pues, observando, ¿no? O diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, que me están tratando de reconocer, que sustente, pues, a través de una liquidación de parte, que es lo que debería ser el monto a considerar. También acá dice, teniendo en cuenta que el empleador o teniendo el empleador un plazo de 3 días útiles para poder responder dichas objeciones. O sea, después de haber observado esa liquidación, si es que no estoy conforme, el empleador tiene 3 días útiles para que pueda responder, ¿no? Y de no llegar a un acuerdo, bueno, ya sabemos que procede la parte de la vía administrativa en primera instancia o en su defecto ya a la vía judicial. Quizás es a donde menos queremos llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a generar eh, mayores, mayor tiempo, ¿no? Nos va a generar mayor también eh, complicaciones, ¿no? A la hora de poder determinar ello, ¿no? Entonces, para evitar eso, está la vía administrativa, ¿no? La previa a la judicial, que podría, eh, con una conciliación, llegar a buen puerto entre las partes. ¿En qué momento debe darse el pago, ¿no? de estos beneficios, la oportunidad del pago? Dice, no existe ninguna norma legal que regule expresamente el plazo que tiene el empleador de otorgarle para liquidar y cancelar todos los beneficios sociales al trabajador, pero sin embargo el artículo 51 del TUO, del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala que por lo menos para el caso de trabajadores cesados colectivamente por causas objetivas, el empleador debe acreditar el pago de la CTS dentro de las 48 horas producido el cese, ¿no? O sea, dentro de 2 días. El artículo 56 de su reglamento dispone que la indemnización por despido debe ser pagada también dentro de las 48 horas de producido el cese laboral, a cuyo término empiezan a computarse intereses legales correspondientes. Y el artículo 41 también del TUO, de la ley de CTS, señala que el empleador entregará al trabajador una certificación de cese dentro del plazo de 48 horas de culminada la relación laboral para que éste pueda disponer de todo el CTS que esté depositado en alguna entidad del sistema financiero. ¿Ya? Entonces son los plazos para tener en cuenta a la hora de que un trabajador liquida y cuál es el plazo máximo para poder exigir el pago oportuno. Entonces, el empleador tiene 48 horas para entregar liquidación y luego de ocurrido el cese del trabajador. Si el empleador incumple este plazo, puede exigir el pago de sus beneficios. Uno puede exigir el pago de sus beneficios de no ser atendida su petición. Es posible llegar a un proceso inspectivo, o sea, solicitar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Que puedan notificarlo para un proceso inspectivo o en todo caso un proceso conciliatorio. En caso no pagarse, ya se consideran intereses legales. Otra de las alternativas también que tienen trabajadores es presentar una demanda ante el Poder Judicial exigiendo el pago de adeudos. Para ello tiene un plazo máximo de 4 años contabilizados a partir del cese de la relación laboral, ¿no? Es el periodo de prescripción. En esto ya lo vimos. Ya. Acá le decía, ¿no? ¿Qué es lo que es más beneficioso para el trabajador? ¿Una liquidación por renuncia o por despido? A ver, ¿cuál será más beneficioso?
¿Cuál creen que ustedes sea más beneficioso? Pónganse que ya está en una etapa en la cual el, el empleador ya no quiere contar con sus servicios, ¿no? Pero sin embargo, ustedes se han ganado el derecho, ¿no? De la estabilidad laboral, lo que se llama hoy en día, ¿no? El derecho de permanencia. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Dónde voy a obtener más beneficios? Si es por despido, ¿no? Ojo, el despido, si es que no hay una causa justa que lo acredite, ¿no? Claro que para el patrón, como dice Lidia, para el empleado es el despido, para el patrón es la renuncia, ¿no? Es lo que el beneficio se podría decir para ambos, ¿no? Si lo vemos en términos económicos, ¿no? El trabajador resulta más beneficiado cuando es despedido porque va a recibir una indemnización más todos los beneficios sociales que conlleve, ¿no? La relación laboral. En caso por renuncia, solamente recibirá los beneficios sociales que le corresponden, ¿ya? Entonces, por renuncia, bueno, el trabajador recibirá qué beneficios sociales, gratificación, vacación, CTS, en forma proporcional hasta la fecha de renuncia y por el tiempo de servicio, ¿no? O sea, si es que hay empleadores, pues, que cumplen, ¿no? De manera oportuna con todos estos beneficios y cuando cesa el trabajador o cuando renuncia, simplemente lo que le adeuda es fracciones, ¿no? O lo proporcional. Pero si es por despido, ya se genera una indemnización más todos los beneficios que hemos mencionado, ¿no? Y todo eso, bueno, es en términos económicos eh, mayor monto, ¿no? Solamente para precisar, el despido arbitrario por cada año de servicio, o sea, la indemnización por despido arbitrario corresponde por año de servicio un sueldo y medio, imagínense, ¿no? Un sueldo y medio. Eso es adicional a todos los beneficios que ya tenía, ¿no? Imagínense pues que hagamos un cálculo así, ¿ya? Que estás ganando 1.500 soles, ¿ya? 1.500 soles. Es tu sueldo, 1.500. Tienes 5 años trabajados, sí, tienes 5 años y te despiden de manera arbitraria, sin justificación alguna. Entonces, ¿cuánto estarías en ese lapso generando en términos económicos adicionales? Tienes 5 años trabajando y la norma me dice, ¿ya? Que por cada año trabajado, la indemnización es un sueldo y medio. Entonces, ¿cuánto al final recibirías de más producto de la indemnización por despido arbitrario? Claro, pongámosles un monto, pongámosle el monto de 1.500 que estés percibiendo. ¿Cuántos años trabajó? 5 añitos nomás. A ver, Milagro dice 8.250, Kendra 11.250, Lidia 12.500, a ver, ¿cuál será? A ver, nos dicen que es un sueldo y medio por año, ¿no? Estamos hablando que es 1.500 más el 50%, ¿no? 11.250. Ya, entonces por año sería 2.250
¿no? Por año de indemnización. Son 5 años, 11.250, ¿no? 11.250 sería el pago de indemnización, adicional a todos los beneficios laborales que correspondan, ¿no? Y acá dice, ¿no? Si el despido es por una causa justificada, es decir, porque el trabajador quizás cometió una falta grave, ¿no? Incumpliendo la normativa de la empresa, no corresponde entregar estos beneficios sociales ni la indemnización. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si la falta repercute económicamente en la empresa, este caso podría ser aplicado en el caso como un daño material, puede ser hurto o puede ser algún otro caso que demande un costo económico a la empresa. En esa situación no corresponde ni beneficios ni indemnización, ¿ya? Para eso, bueno, tengo que tener también tengo que tener un reglamento interno de trabajo, ¿no? Para establecer cuáles son causas leves, cuáles son causas moderadas o cuáles son faltas graves, ¿no? Si no, ¿cómo sustento? ¿Cómo demuestro? ¿Ya? Para poder, o sea, si yo quiero votar a un trabajador, digámoslo así, ¿no? Términos un poquito más amenos, más llevados a la práctica. Si yo quiero votar a un trabajador, tengo que sustentar o justificar esa causa, ¿no? Pero ahora, hay situaciones en las cuales sí han habido, pues, despidos arbitrarios, ¿no? Sin causales, y por lo tanto el trabajador está en todo su derecho en exigir las indemnizaciones que corresponden. Pero han habido casos en los cuales han aprovechado cargos, han aprovechado el uso, ¿no? El mismo cargo, las mismas funciones que ejercí. Un caso, a ver, les comento un caso de unos trabajadores que laboraban muchos años, ya eran trabajadores estables, ya, o sea, no los podían votar así nomás. O sea, ya tenían todo su, habían tenido toda una vida, ¿no? En esta empresa. Bueno, era una empresa que se encargaba de servicio de depilado y empacado de café, y café al exterior, se exportaba. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Un cliente, ¿no? Porque le brindaba a varios clientes el servicio. Siempre hay uno, ¿no? Que quizás ahí es el que rompe el hilo de la madeja, ¿no? Un cliente, bueno, recibió entregó, ¿no? Su producción, ¿no? De café para que se procese, pile, ¿no? Y luego ya se ensaque, ¿no? Y bueno, le pareció un poco curioso que el peso no era el que normalmente ellos habían, o el peso que ellos tenían promedio, ¿no? Porque siempre hay, ustedes saben, un proceso de producción, ¿no? De transformación de un bien y pasa por toda una cadena. Siempre van a haber mermas, ¿no es cierto? Siempre van a haber mermas por ahí, desperdicios, ¿no? Que se generan. Y por lo tanto siempre hay un margen de disminución, ¿no? De la producción. Pero todo está estandarizado, ¿no? O sea, todo lo tienen ahí bastante bien, meticulosamente bien establecido. ¿Y qué es lo que pasaba? Que no era el peso, ¿no? Que ellos creían que iba a recibir. Y bueno, y para no quedarse con la duda que hicieron, fueron a a estos proveedores, ¿no? Que te dan el servicio de pesado, ¿no? Son balanzas industriales, pues, ¿no? Cantidades o toneladas bastante amplias. Y bueno, y determinaron con eso que de acuerdo a lo que había salido, ya, el producto del, del que le brindó el servicio y de la balanza que ellos habían ido a para quitarse esa duda, había una diferencia de 50 quintales, ¿ya? De 50 quintales. Imagínense, ¿no? 50 quintales.
En ese momento el precio del café oscilaba entre 800 y 900 dólares, porque era, como les digo, un café de exportación. Y el empleador, perdón, el cliente, lo que hizo fue hablar con gerencia, solicitar explicaciones, porque si no, iba a demandar, ¿no? Iba a demandar. Entonces, gerencia, al enterarse del caso, ¿qué hizo? Igual, ¿no? Solicitar explicaciones a quién, jefe de producción, jefe de mantenimiento, eh, al jefe también de, ¿cómo se llama esto? De que se encargaba del, ¿cómo se llama esto? Del, se me fue el nombre. Eran tres, ya tres jefes. Y curiosamente eran los tres más antiguos, ¿no? Los tres más antiguos, como se dice, los que conocían toda la dinámica del proceso. Se lo citó, ¿no? Para que pudieran dar sus explicaciones, qué es lo que había pasado, ¿no? Y no pudieron levantar esa observación, ¿no? No pudieron demostrar que el proceso hubiera generado una diferencia tan significativa. Sabían que sí, que iba a haber diferencia, eso era normal, ¿no? Pero 50 quintales ya era exagerado, ¿no? O sea, por eso que, como se dice, reventó ahí el chupo. Entonces, y justamente la gerencia no los podía votar a los trabajadores, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos podían aducir, ¿no? Que ¿no? Había sido pues producto del propio, de las propias máquinas, quizás que ya están viejas y que ya no están produciendo como antes. Y entonces viene pues la parte cómo tú demuestras para poder a esos trabajadores retirarlos sin ningún tipo de beneficio, ni tampoco eso te pueda generar como que lo estás despidiendo arbitrariamente. Ahí justamente entré a tallar yo. ¿Por qué? Porque contrataron un perito, en mi caso yo soy también perito, ¿no? Para poder demostrar justamente esa inconsistencia, ¿ya? En términos, o sea, los 50 quintales, como yo lo demuestro en términos económicos y cómo eso perjudicó a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, para no verse expuesta por el cliente, llegaron a un acto de conciliación. En otras palabras, eh, resarció el daño, o sea, asumieron eso, pero llegaron a un monto de 20.000 soles, ¿no? O sea, ellos le pagaron al cliente 20.000 soles para que ya no haga ningún tipo de denuncia y simplemente quede ahí como una mala experiencia, ¿no? Pero ya queda pues la imagen, como se dice, manchada de la empresa, ¿no? Y entonces, en mi condición de perito, pues, ¿no? O sea, yo tenía que demostrar, pero yo no soy el especialista, pues, ¿no? Si bien es cierto, mi parte es técnica, ¿no? Es económica, ¿no? Valorar esas inconsistencias en términos económicos, pero para eso tengo que sustentarme en informes. Entonces se contrató, para empezar se le dio a los trabajadores suspensión perfecta, ¿no? Por 30 días para poder realizar todo ese tipo de pruebas. Se contrató un ingeniero, ¿no? De industrias alimenticias para que pueda ver el tema de la producción, si verdaderamente la cáscara, ¿no? O los desperdicios que se generaban dentro del proceso era el que ellos aducían, ¿no? Que por eso, o sea, había más cáscara que grano. Otro se contrató también a un ingeniero mecánico, ¿no? Para que demuestre o que haga su informe si las máquinas están ya demasiado obsoletas, ¿no? Y por lo tanto ya no producen con la misma forma, ¿no? El, la, o ya no tienen la misma capacidad para generar la misma producción, ¿no? Entonces, ellos prepararon su informe, ¿no? Y eso, con mi informe, ¿no? Cuantificado, ya tenían prácticamente cómo demostrar que habían perjudicado a la empresa estos trabajadores. Y bueno, lo que hicieron fue algo sencillo, ¿no? Le dijeron, mire, nosotros no los queremos perjudicar, no los queremos denunciar, pero tampoco queremos continuar con ustedes en las instalaciones, ¿no?
Si bien es cierto, son trabajadores que prácticamente habían formado la empresa, ¿no? O sea, bueno, era una empresa cooperativa, ¿no? Y normalmente ahí eran socios que habían fundado toda esa cooperativa, pero por tema, ¿no? De imagen, tema de credibilidad, porque los clientes empezaron a pasarse el abono y ya no querían ahí llevar su producto, ¿no? Aduciendo que estaban esos malos trabajadores, ¿no? O sea, todo se empezó a hacer como se dice, se regó el chisme. Entonces él les invitó a renunciar de manera voluntaria para que no se genere mayor complicación. Y bueno, dentro de la renuncia estaba que asumían que habían recibido todos sus beneficios sociales, ¿no? ¿Era eso o proceder a una denuncia, ¿no? En el cual iba a generar, aparte de gasto para ellos, podía repercutir en proceso penal, ¿no? En proceso, no solamente civil, sino también penal. Y era cárcel, pues, ¿no? Era cárcel, porque lo que habían hecho era un robo lo que estaban ahí. Y por la cantidad o por la cuantía, sí era algo significativo, los años de cárcel. Entonces llegaron a esa conciliación, ¿no? ¿Por qué? Por la consideración de los trabajadores que eran, como les digo, los que habían iniciado toda toda esa empresa. Entonces, como vemos acá, dice el despido es por causa justificada. Si es que hay una causa justificada, entonces el trabajador que cometió una falta grave no está, no tiene derecho, ¿no? A gozar ni siquiera de beneficios, ni mucho menos de la indemnización. Y acá tenemos un cuadrito, ya un cuadrito comparativo para que ustedes puedan apreciar cuáles son las principales variaciones que hay entre regímenes laborales, ¿ya? Tenemos beneficios y conceptos, ¿no? Ahí está, en la primera columna. Por ejemplo, tenemos en el régimen general el sueldo mínimo, que es 1.130, ¿no? Eso sí no varía en ninguno de los regímenes, tanto en el general, en la pequeña y en la micro, se mantiene, es el mínimo, la remuneración mínima. Las vacaciones, como vemos ahí, ahí empieza un poquito ya la diferencia, ¿no? Para el régimen general son 30 días, ¿ya? Para la pequeña empresa se reduce a la mitad y para la micro también a la mitad, o sea, 15 días. Ya desde ahí ya tenemos un punto de diferencia, ¿no? O un margen de diferencia, que eso se va a ver traducido en términos económicos. Las gratificaciones, como vemos ahí, son 2 sueldos al año en el régimen general. Ojo, son sueldos. O sea, si tú ganas 2.000 soles, deberías recibir en julio 2.000 y en diciembre 2.000, ¿no es cierto? 2 sueldos al año. En la pequeña dice medio sueldo por 2 al año. O sea, ¿qué quiere decir? Medio sueldo en julio, medio sueldo en diciembre. En otras palabras, ¿se reduce a cuánto? A un sueldo, ¿no es cierto? A un sueldo. Porque medio es en julio y el otro medio en diciembre. Y acá viene, pues, ¿no? Para las micro no hay no hay gratis, no hay gratificación para las microempresas. La pregunta es, ya dice, de acuerdo a la normativa es la pequeña media remuneración, pero en la micro dice nada, no aplica. ¿Por qué? Porque no está obligado el empleador. Pero pongamos que el empleador desea retribuirle, pues, ¿no? Porque hay empleadores que algunos son conscientes, ¿no? Ya saben que están en el régimen de la microempresa, pero en julio y diciembre le asignan una bonificación o un bono, ¿no? Eh, a a los trabajadores. La pregunta eh, ¿es válido eso o no es válido?
¿Ustedes cuánto reciben por gratificación? ¿Un sueldo? ¿Medio sueldo? En julio y diciembre. Un sueldo más un bono adicional que otorgan las empresas de planilla completa. Ya. Cecilia, 2 sueldos al año. Ah, ok, muy bien. Bien, entonces, sí, efectivamente. No es ilegal, correcto, no es ilegal, no está en contra de la norma. Es un acto de liberalidad que hace el propio empleador, ¿no es cierto? De querer retribuirle, en este caso, al trabajador. Pero, ojo, tengamos en cuenta que si se vuelve esto una constante, ¿ya? O sea, te doy en julio, te doy en diciembre y el otro año ya no te doy, entonces ahí viene quizás el problema, ¿no? Porque si ya le diste en un año, ya se vuelve eso como una costumbre, ¿ya? Y por lo tanto, ya tú no puedes retirarle ese beneficio que tú de buena manera, pues, eh, habías creído conveniente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que ya se vuelve como una causa o como una remuneración ya. Con relación al CTS pasa lo mismo, un sueldo al año ya aproximado. Estamos hablando que si es un sueldo al año, medio sueldo se entrega en el mes de, ¿cuándo se entregan los CTS? A ver, los que están en planilla, los que perciben este beneficio. Mayo. Mayo, correcto, y noviembre. Mayo y noviembre, correcto. Así es, Cecilia, Rosa, muy bien. Efectivamente, en mayo y noviembre, igual, hasta máximo la quincena, ¿no? Hasta el 15, que se recibe la CTS. Pero acá igual, ¿no? O sea, nuestros amigos de la microempresa no tienen derecho a ese beneficio. No tienen derecho. No aplica CTS. El seguro social, bueno, acá como vemos, tanto en el régimen general como en el e-salud, es el 9%, mientras que en las micro puede ser el e-salud o el SIS, ¿ya? Para el SIS aplica el importe de 15 soles, ¿ya? 15 soles por trabajador. Ese es el SIS, le llaman el SIS emprendedor, ¿no? El SIS para empresa, porque hay el otro SIS, que es el SIS que tenemos, pues, todo, ¿no? De manera gratuita. Entonces, bueno, en la práctica el SIS actualmente funciona mejor que el e-salud, ¿no? O sea, es la gran verdad. ¿No? El e-salud está colapsado. El salud está colapsado en estos momentos, ¿no? Y con todo lo que sale, creo, semana a semana, ¿no? Con ciertas controversias que genera la mala administración, sigue perdiendo su credibilidad, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bien, sí, y en el SIS es 15 soles por trabajador. El seguro de vida, como vemos, sí es obligatorio para los tres regímenes, ahí no hay excepción, seguro de vida ley. La jornada laboral de igual forma, ¿no? 48 horas a la semana u 8 horas diarias. Las utilidades en el régimen general, sí. Acá, como le digo, va a depender si es que verdaderamente la acredita, ¿no? Puede estar en el régimen general, pero sin embargo tuvo pérdida. Entonces, ¿qué utilidad va a repartir? Nada, ¿no es cierto? O tuvo utilidad, está en el régimen general, pero en promedio tuvo 19 trabajadores. O tuvo en promedio 20.4. Tampoco corresponde, ¿no? Porque lo que dice la norma es que deben tener más de 20, ¿ya? O en promedio
más de 20. Y eso cuando habla de promedio se refiere a que, por ejemplo, hay empresas que contratan trabajadores donde hay una obra, ¿no? Ya, y las obras acaban pues en 3 meses, ¿no? De ahí hay otra obra, 3 meses más y así, ¿no? Pero en promedio tuvieron más de 20, pero debe ser 20.5. 20.5. Si en promedio es 20.5, ya estamos hablando de 21, ¿ya? Pero si es 20.4 en promedio, entonces no estás obligado. Y lo otro también que a veces las empresas no reparten las utilidades, ¿por qué? Porque las reinvierten las utilidades para ¿cómo llama esto? La mejora de su entidad, ¿no? Pero para eso tiene que haber un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de la junta de socios, ¿no? Que aprueben justamente este tipo de cambio o que aprueben este cambio de modalidad o destino de las utilidades que se han obtenido, ¿no? Quizás lo reinvierten en infraestructura, ¿no? En tecnología, que hoy en día también la SUNAT está dando bastantes beneficios tributarios, ¿no? Para los que invierten sus utilidades en este tipo eh, de capacitaciones, ¿no? De tecnología, de innovación también. Y la indemnización, como habíamos visto, para el régimen general es un sueldo y medio por año, pero máximo hasta 12, con máximo de 12 sueldos, ¿ya? Con un máximo de 12 sueldos, es el tope, no puede excederse de ello, ¿ya? Por ejemplo, el máximo del caso que habíamos visto, ¿no? Anterior fue 2.250, ¿no? Por 12 como se dice, máximo de 12 años, entonces habría que tener ahí un tope también. Cuando es para la pequeña y para la micro, es 10 días por año, pero también, ¿no? Con un tope de 90 días. Acá sí habría que determinar el monto por día, ¿no? Y es fácil, ¿no? La remuneración mensual entre 30, ¿correcto? Y ahí tenemos el monto por día, cuánto es lo que percibe, y es 10 días por año. Es 10 días por año. Bien. Bien, veamos este caso. A ver, veamos este caso. Le voy a dar 4 minutos para que lo analicen y puedan ustedes proponerme cómo se podría resolver. Dice, determinar liquidación de beneficios sociales bajo el régimen MIPE y bajo el régimen general, ¿ya? O sea, régimen de la micro, de la pequeña y del régimen general. El colaborador se llama Bianca Lévano, tiene una remuneración mensual de 1.130 soles, o sea, el sueldo mínimo. Fecha de ingreso, entró a trabajar el 1 de julio de 2025, renuncia el 30 del 11 de 2025. Tiene una jornada laboral de 8 horas al día y tiene asignación familiar. Bueno, y está también en ONP, ¿ya? En ONP. A ver, ¿cuál sería la liquidación de este trabajador? Vamos a darle unos minutos para que lo analicen, para que lo puedan interpretar y luego vamos con la solución, ¿ya? 4 minutitos le doy.
Bien, entonces vayamos con la resolución. A ver, ahí Cecilia nos dice, hay posibilidad que las utilidades se entreguen solo a las gerencias de cada área. Y bueno, ahí sí, mira, de acuerdo ¿cómo se llama? A la ley a la base legal de las utilidades, ¿no? Todos los trabajadores que laboran tienen el mismo derecho a participar en las utilidades, ¿no? Ya habíamos dicho, siempre que la empresa genere renta de tercera categoría, tenga más de 20 trabajadores o en promedio más de 20 trabajadores y que exista utilidad tributaria, ¿no? Que se le conoce, están debidamente acreditados o ya tienen el derecho de participar en las utilidades. Entregarlo solamente a las gerencias no sería un acto legal ahí, ¿no? Porque estarías prácticamente haciendo un acto discriminatorio, ¿no? Porque la ley señala que el reparto es para todos los sujetos que están dentro del régimen laboral, ¿no? O sea, no podríamos ahí simplemente a los gerentes, ¿no? O a los administrativos que tengan algún tipo de cargo jerárquico, asignarle solamente a ellos, ¿no? No, ahí sí constituye un acto discriminatorio que tendría una sanción y aparte estaría infringiendo también sería una infracción de tipo grave, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no es legal, ¿no? Eso no sería legal. Bien, veamos la resolución del casito. Para eso lo tenemos aquí, acá hay un pequeño archivo. ¿Me confirman si se visualiza? ¿Se ve? ¿Sí, no? Ok, gracias, Victoria. Bien, los datos que habíamos, Cecilia, ok, gracias por confirmar. Liquidación de beneficios sociales de acuerdo a cada uno de los regímenes, ¿no? El régimen MIPE, que es micro y pequeña, y el régimen general, que es el régimen donde está, como dicen, con todos los beneficios, ¿no? Como dicen, con beneficios completos. A ver, bueno, vemos eso y luego vemos el análisis, ¿no? El colaborador ya Bianca Lévano, su remuneración 1130, fecha de ingreso, como habíamos dicho, ¿no? Son los datos que debe comprender, fecha de renuncia o fecha de cese, la jornada laboral, la asignación familiar si tiene, y el sistema pensionario ONP. Empecemos por el micro, ¿no? Podríamos decir que es el más sencillo, ¿no? El más práctico. En este régimen de microempresas solo corresponde, como vemos ahí, 15 días de vacaciones. ¿Ya? La pregunta es, esta trabajadora que ha entrado a laborar el 1 de julio 2025 y culmina o renuncia el 30 de noviembre del mismo año, la pregunta es, ¿le corresponderá vacaciones? Sí, Sí, ¿no es el pro- cierto? Ya, le das pero 15. ¿una vacación normal o cómo se le llama a ese tipo de vacación? ¿El prorrateo de vacaciones? Bueno, en la práctica es una proporcional, ¿no es cierto? Pero para efectos laborales se llaman vacaciones truncas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se completó el periodo exigido por ley, que es un año, ¿no? Pero que sí se le reconoce por el periodo hasta donde estuvo laborando, ¿no? O sea, donde se truncó el periodo. En este caso puntual, vamos a ver cómo se determina. O sea, como dice, la parte proporcional solamente. La remuneración computable, que está ahí, ¿no? Es 1130. La asignación familiar, como sabemos, es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ya? No es el 10% del sueldo, ojo,
porque hay en algunos casos que confunden, ¿no? Por ejemplo, yo gano 2.000 soles. ¿Cuánto será mi asignación familiar? ¿O cuánto debería ser mi asignación familiar? Les acabo de decir, ¿no? O sea, la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. O sea, va de la mano. Si la remuneración mínima vital aumenta, la asignación familiar aumenta también, ¿ya? Para efectos prácticos, sabemos que la remuneración mínima vital en el Perú actualmente es 1.130, ¿no? Que su asignación vendría a ser el 10%, o sea, 113 soles, ¿ya? Pero si yo gano 2.000, no quiere decir que yo voy a determinar que mi asignación va a ser 10% de 2.000, o sea, que va a ser 200, no. La asignación familiar va o está en función de la RMV vigente, ¿ya? Yo puedo ganar 5.000 soles, pero mi asignación siempre va a ser la misma, ¿no? 113. Mientras no aumente el sueldo mínimo, se va a mantener ahí, ¿ya? Ahora, también otra de las observaciones es que a veces se tiene como idea de que la asignación familiar son 113, pero por hijo. La pregunta es, ¿la asignación familiar es por cada hijo o por toda la masa familiar? Masa familiar. Claro, o sea, es por todos. Puedo tener dos, tres, cuatro, cinco. No quiere decir que me van a tener que asignar asignación familiar por cada hijo. No, es por todos. ¿Correcto? Y la tercera, la asignación familiar se da para complementar, pues, ¿no? Parte de la remuneración para que pueda tener un adicional, ¿no? Para que pueda cubrir esos gastos familiares, como dice. Pero, a ver, por favor, Elizabeth. Ya, ok, gracias. Decíamos que la asignación familiar es para coberturar ciertos gastos familiares, ¿no es cierto? Adicionales, pero para ese núcleo familiar que tiene hijos menores de 18 años, ¿ya? Pero la norma también establece que si tengo hijos en etapa de estudiando, ¿no? A nivel superior universitario, me amplía el plazo hasta los 24 años, ¿ya? ¿Ya qué quiere decir? Si yo tengo mi hijo ya que cumplió 18, pero está cursando estudios técnicos, ¿no? Imagínense, o estudios universitarios. Y lógicamente eso va a hacer que mi hijo culmine cuando. Si entró a los 16, va a acabar a los 21, ¿no? Y si entró a los 17, a los 22, dependiendo cuándo haya ingresado, ¿no? Entonces no obligatoriamente va a culminar a los 18 años, ¿no? Podría ampliarse, pero hasta máximo los 24 años, siempre y cuando el trabajador acredite, pues, ¿no? Que en este caso el hijo está cursando estudios, ¿no? Y además, bueno, pueda tener un sustento, un récord de sus calificaciones, ¿no? Entonces, bajo esos sustentos, se percibe la asignación hasta ese tiempo máximo. ¿Y por qué le llamamos remuneración computable a estos dos rubros? ¿Por qué? Porque estos son de manera permanente, o sea, son remuneraciones permanentes, ¿no es cierto? Entonces, el récord viene a ser el tiempo. Si nosotros vemos acá el fecha de ingreso y fecha de renuncia, tenemos ahí 5 meses, ¿no? O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, estamos hablando de 5 meses. Las vacaciones truncas, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la remuneración computable, ¿ya? Entre 2, luego entre 12, y eso por 5, ¿ya? ¿Por qué entre 2? Porque hemos dicho que son 15 días solamente, ¿no? Entonces va a ser la mitad de la remuneración computable. ¿Por qué entre 12?
¿Por qué? Porque son 12 meses, ¿no es cierto?, que tiene el año. ¿Y por qué ese resultado por 5? Porque solamente son 5 meses la parte proporcional que le corresponde de vacaciones. Truncas. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, todos. ¿O hay alguien que crea que no es así? A ver, ¿está ahí? ¿De acuerdo? A ver, ahí, correcto, correcto, ahí está, ¿no? Con sus manitos, o en todo caso poner un OK en el chat para que podamos tener la conformidad, correcto. Entonces, ahí ya prácticamente, como hemos visto, la liquidación de beneficios CTS no hay, cero, ¿no? Ya lo hemos visto por norma, no corresponde, gratificación también cero, no corresponde, y el cálculo de hacer la remuneración computable, que es 1243, entre 2, entre 12 por 5, nos da 258.96, ¿ya? Total, 258.96. Eso sería lo que le corresponde en este caso a esta trabajadora que ha tenido 5 meses laborando bajo el régimen de la microempresa, ¿ya? Como vemos acá, las microempresas eh, o las micro pequeñas empresas no tienen beneficio de CTS ni tampoco derecho a gratificación. Entonces, ese se puede decir el cálculo más sencillo que hay para determinar los beneficios laborales de una microempresa. Pero pasamos a la pequeña, ¿ya? En la pequeña que hemos dicho, todo se reduce a la mitad, ¿no? De acuerdo al cuadrito, todo se reduce a la mitad. Entonces, la remuneración computable va a ser la misma, ¿no? Porque tenemos el sueldo más su asignación, 1243, ¿ya? Acá sí tiene CTS, ¿ya? Acá sí tiene CTS. Y la CTS, ¿cómo lo determinamos? La remuneración computable entre 12, ¿ya? ¿Por qué? Porque son, acá en la CTS sí se entrega por los meses que tú has elaborado y por 5, ¿ya? En otras palabras, 1243 entre 12 por 5. Pero ese resultado, solamente el 50%, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que para la pequeña, la CTS es la mitad, ¿no es cierto? La mitad. Ahora, las vacaciones también, ¿no? Las vacaciones en la pequeña es similar a las de la micro, ¿no? 15 días. Entonces, entre 12 por 5, su 50%. Prácticamente la CTS con las vacaciones es lo mismo, es el mismo importe, ¿ya? La gratificación, acá hemos dicho que es, acá es medio sueldo, ¿ya? Medio sueldo en julio y otro medio sueldo en diciembre, ¿no? Entonces la remuneración computable entre 6, porque solamente es por el primer semestre, eso por 5, pero como la gratificación también es la mitad, por el 50%, ¿ya? O sea, acá sí la gratificación es un poquito más, ¿por qué? Porque la gratificación, ojo, se da medio sueldo. Y hay una bonificación extraordinaria que se da, que es del 9% justamente de la gratificación. Esto se dio hace años atrás, ¿no? Producto de la crisis financiera y, a ver, antes a las gratificaciones pagaban, ¿ya? O se tenía que tributar sobre ellas, pero a partir de esta ley, ¿no? Que es una bonificación excepcional que fue, pero que en la práctica se ha vuelto permanente porque ya lleva como casi una década esta bonificación, es retribuirle al trabajador, o sea, en vez de que ese 9% debería
el trabajador, pues, bueno, en este caso el empleador tendría que tributar para la SUNAT, ¿no es cierto? Adicionalmente, porque le ha pagado una gratificación. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Ese 9% ya no me lo pagues a mí, pero págaselo al trabajador, o sea, dale a él, ¿ya? Entonces, si hacemos un resumen, tenemos CTS 258.96, vacaciones de igual forma, la gratis es el doble, todo cuánto hacen, 1035.84, ¿ya? No olvidemos que estaba en ONP este trabajador, el 13% de lo que percibe, en este caso, solamente es de las vacaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la CTS y la gratificación no se consideran como conceptos remunerativos, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la última sesión del día jueves, un poquito más a profundidad, cuáles son conceptos remunerativos o no remunerativos y cuáles están afectos a descuentos o no están afectos a descuento, ¿ya? Entonces, el 13% solamente se aplicaría de las vacaciones, ¿no? Sería 258.96 por el 13%, 23.66. No olvidemos que la ONP es un descuento que se le hace al trabajador, ¿no es cierto? Por eso que está en negativo. Y la bonificación extraordinaria del 9% es un adicional que se le da al trabajador de su gratificación que ha obtenido. En este caso, ¿cuánto obtuvo? 517.92 por su adicional sería 46.61. Entonces, acá sumamos este total menos su descuento del ONP más su bonificación nos da 1.048.79 el neto a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Entre la micro y la pequeña hay una diferencia sustancial, ¿no? Con relación a beneficios, miren, 258.96 en micro y 1.048.79 en pequeña. Y ya el régimen general, como habíamos dicho, es mayor, pues no es mucho más. Ahí sí es, como dicen, beneficio completo. La remuneración computable se mantiene, ya se sigue manteniendo en este caso. El récord igual, 5 meses. CTS, aquí no hay 50%, acá es todo, o sea, remuneración computable entre 12 por los 5 meses. ¿Cuánto nos da? 517.92. Vacaciones también, sueldo, que es remuneración computable entre 12 por 5 meses, 517.92. Y finalmente las gratificaciones truncas, que es remuneración computable entre 6 por 5, 1035.83. Ya acá, como ustedes ven, ya no tiene que 50% nada. ¿Por qué? Porque son completos los beneficios. Y el descuento de ONP es el mismo, ¿no? O sea, 13% de cuánto? De sus vacaciones, o sea, de 517.92 me da 67.33. Y la bonificación, que es el 9% de la gratificación, que en este caso es 1035.83, me da 93.22. ¿Qué es lo que hago? Simplemente acá, ¿no? Sumo el total, o bueno, primero le resto mi descuento de la ONP y luego le aumento mi bonificación del 9%. Aquí puede variar, ¿no? Esto porque puede ser en AFP, ya eso varía de acuerdo a las tasas de comisiones que tiene cada una de las AFP, pero el procedimiento es el mismo. El neto a pagar sería 2.097.56, imagínense, ¿no? De lo que fue una micro, de percibir como beneficio 258.96, de estar en una pequeña, de percibir 1.048.79, o estar en una empresa del régimen general de 2.097.56. Entonces, ¿hay diferencias significativas? Sí, ¿no es cierto? Hay diferencias significativas con relación a los beneficios laborales. Ahora, esta ley de la micro y pequeña empresa no existía, ¿no? Se dio en el régimen de Toledo. Bueno, la finalidad fue un poco incentivar la formalidad de los trabajadores, ¿no?
ya que estaban al margen de no percibir o no estar en planilla, ¿no? Que si bien es cierto, tuvo cierto impacto, ¿no? Y tuvo cierto aceptación, ¿no? Dentro del sector empresarial, pero por el otro lado, vemos que prácticamente de lo que antes eran sueldos o beneficios completos, en algunos casos se mutiló a la mitad, como es la pequeña, y en otros, en la micro, se los eliminó. O sea, una ley que básicamente estuvo más que todo inclinada para beneficiar al empleador, lógicamente, ¿no? Y al trabajador, bueno, un poco limitarlo dentro de lo que pudiera haber obtenido como beneficios laborales. Sí, no se preocupen, yo el material les voy a enviar, ¿no? En los cálculos al coordinador para que pueda en el grupo distribuirlo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? El día de mañana vamos a ver el régimen de cuarta y quinta categoría, que son bastante frecuentes, ¿no? Su determinación, ¿no? O sea, los recibo por honorarios y los trabajadores dependientes, ¿no? Los que están con boletas. Y el día jueves vamos a ver todo lo que es la planilla, la plame, ¿no? Y justamente vamos a trasladar toda esta información o todos estos conceptos a ello, ¿no? A esa planilla, para poder saber cómo distribuirlo, cómo ubicarlo y cómo poder generar nuestras boletas de pago dentro de esa aplicación de SUNAT. Si no hubiera alguna inquietud por parte de ustedes, a ver, todavía estamos prestos para poder resolverlas. Entonces, los invito a continuar, ¿no? Como ustedes ven, el tema de la legislación y de los beneficios laborales es bastante amplio. Hemos tocado un ápice, ¿no? ¿Por qué? Porque no olviden que hay el régimen agrario, hay el régimen minero, ¿no? Entonces, las actividades económicas son bastantes, ¿no? Son varias. Y por cada uno de ellos hay ciertos aspectos que hay que conocer, ¿no? Bien, ¿está todo claro? Correcto. Creo que quedamos hasta acá. Un fuerte abrazo para todos y mañana, Dios lo